Hola a todos, bienvenidos a este webinar de la punta del iceberg. Hoy hablaremos de un tema bien interesante que son las capacidades de ejecución. Un cordial saludo a las personas que se encuentran conectadas en este momento. También a las personas que están viendo o escuchando esta grabación a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestras demás redes sociales. Entonces, entremos en materia. Bienvenidos todos. Quiero confirmar con todos ustedes que están viendo mi pantalla, que me escuchan, que me ven. Si me pueden confirmar, ya sea por chat o activando su micrófono, les agradecería mucho. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es hablar primero de qué son las capacidades de ejecución y por qué muchas startups mueren por no tenerlas. Y realmente cuando hablamos de por qué muchas startups podemos esto extrapolarlo a por qué muchas empresas mueren por no tener capacidades de ejecución. Porque yo puedo ejecutar, creo que en las empresas nos la pasamos todo el tiempo ejecutando, todo el tiempo estamos haciendo algo, pero no necesariamente eso quiere decir que lo estemos haciendo bien o que eso que estamos haciendo nos esté llevando, digamos que al lugar en el cual nosotros queremos estar. Entonces, el objetivo de nuestra sesión de hoy es esa, que hablemos un poco de qué es eso y cómo podemos entenderlo y sobre todo cómo podemos mejorar en este proceso en las empresas. Entonces, acá les comparto los contenidos que abordaremos el día de hoy. El primero, pues una breve presentación de la punta del iceberg. Prometo que no será larga, simplemente es para que ustedes tengan un contexto de lo que nosotros hacemos. Luego hablaremos de las dimensiones de intervención en una empresa, cómo debemos entender en qué nivel intervenimos. En tercer lugar, qué son las capacidades de ejecución y cuáles son sus componentes. Y por último, una reflexión final. Entonces, ¿quiénes somos en la punta del iceberg? Pues en primer lugar me presento para quienes no me conocen. Soy Frank Prieto Pinto, soy el CEO de la punta del iceberg y estoy, digamos, con una tarea particular y es desarrollar las alianzas estratégicas de la compañía. Soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración, he sido profesor por cerca de 18 años en diversas universidades colombianas en temas de estrategia, de emprendimiento, de gestión de la innovación, de habilidades gerenciales y he combinado, digamos, la actividad docente con otras dos actividades. Primero, digamos, la actividad ejecutiva. Yo he trabajado en diversas empresas del sector privado, del sector público, de gremios también, en los sectores financiero, en el sector de e-commerce, también en temas tributarios. Y he sido emprendedor, he emprendido varias veces, algunas veces me ha ido bien, otras veces no me ha ido tan bien, creo que eso es parte un poco como del proceso de emprender, ¿cierto? No siempre te va bien, no siempre logra los objetivos. Y cuando yo recapitulo el por qué no logré los objetivos, creo que mucho tiene que ver con el no haber sido capaz de ejecutar esas ideas tan maravillosas que tenía en mi cabeza, ese modelo de negocio que iba a cambiar el mundo, pero pues finalmente no pasó. Y parte de esa reflexión es ¿por qué no pasó? Si aparentemente todas las condiciones estaban dadas para eso. Aquí también pues estoy compartiendo un QR con todos mis datos, los manda directamente a sus contactos del celular y ahí queda guardado mi nombre, mi teléfono, el correo, la dirección de LinkedIn para mi perfil personal si quieren conectar. Me muevo mucho en LinkedIn y también la página de nuestra compañía. ¿Qué hacemos en la punta del iceberg? Nosotros lo que hacemos es acompañar a las empresas con mentalidad de startup para llevarlas a un crecimiento acelerado, organizado y sostenible. Cuando hablamos de empresas con mentalidad de startup, estamos hablando de empresas que quieren crecer, que quieren innovar, que quieren cambiar, que quieren ofrecer cosas distintas. No necesariamente tienes que ser una empresa de base tecnológica, sino tienes que tener esa mentalidad.
que creo que eso nos falta mucho a las pymes, ¿no? Y es ese temor al cambio. En el ecosistema hay una tesis y es de la aceleración, de ir rápido, de crecer lo más rápido posible, pero eso tiene un problema. Cuando tú aceleras un vehículo que no está preparado para ir a altas velocidades, cuando tienes un piloto inexperto que posiblemente es la primera vez que maneja ese vehículo, pues todos sabemos cuál va a ser el resultado, que ya lo hemos visto en los últimos años y es, a pesar de que te den plata, a pesar de que tengas un montón de cosas, la tasa de mortalidad de las startups es prácticamente igual o superior incluso al de las pymes. Entonces, esa primera hipótesis de que lo que te hacía falta era plata para poder sacar adelante tu negocio no es tan cierta. Nosotros en la punta del iceberg lo que proponemos es que no solamente hay que acelerarse, eso está bien porque la forma de hacer negocios ahora es distinta, pero esa aceleración debe ser organizada y debe ser sostenible. Si no, pues vamos a perder todo el esfuerzo y todos los recursos que estamos invirtiendo. Ahora ya empezando a entrar en materia, nosotros entendemos las organizaciones desde un modelo de arquitectura organizacional que tiene 5 dimensiones. La estrategia, es decir, hacia dónde va el negocio, cuál es su propósito. Y otra cosa que pasa es que en las startups la estrategia no la tocamos. ¿Por qué? Porque como vivimos a un nivel de aceleración tan grande, como el negocio está cambiando, como el negocio pivotea, entonces creemos que la estrategia no es importante y que no es necesaria porque la estrategia habla de largo plazo y entonces yo estoy construyendo el nuevo unicornio que se va a constituir en los próximos 5 o 7 años. Entonces, ¿para qué voy a pensar a largo plazo? Y ese es un gravísimo error que cometen tanto startups como pymes. Esa estrategia se transforma en un modelo de negocio que es la forma como yo creo, entrego y capturo valor de los clientes. Y eso suena muy bien, pero si yo no empiezo a plasmar eso en lo que llamamos las capacidades de ejecución, que es muy bonita la estrategia, muy visionaria, un modelo de negocio fantástico, le vas a cambiar la vida a un montón de clientes, pero si eso tú no lo vuelves una realidad y la realidad se vuelve realidad en la ejecución, cuando tú optimizas las capacidades de la compañía para poder volver ese modelo de negocio realidad. Y aquí vienen 2 cosas que apalancan también esa ejecución, que es la tecnología. Así no seamos empresas de base tecnológica, somos empresas que usamos tecnología. Por tanto, el entender la tecnología como una dimensión fundamental en el negocio es muy importante. Y hay algo que nosotros llamamos el gobierno corporativo, y yo siempre he dicho que es las reglas de juego deben estar claras desde el día uno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo ser capaz de crear confianza, no solamente con mis clientes, con mis proveedores, sino también internamente con mis empleados y con mis socios. Hay digamos, una de las razones por las cuales las startups y las pymes fracasan o cierran es porque los socios no se entendieron. ¿Por qué? Porque cuando arrancamos en este calor de construir un sueño, de cumplir unas metas. Entonces el ponernos reglas, el ponernos unos códigos de comportamiento no lo vemos como algo importante, incluso lo vemos como una talanquera al desarrollo de la empresa. Y cuando la empresa va creciendo, el no tener esos acuerdos claros nos lleva a tener desacuerdos con nuestros socios y muchas veces negocios prósperos terminan por esa razón. Por eso para nosotros las empresas deben ser entendidas desde esas 5 dimensiones y tristemente digamos, desde el ecosistema emprendedor se entienden las organizaciones solamente como un modelo de negocio, solamente qué vendes y a quién le vendes y cómo monetizas eso. Y eso pues realmente es un gran inconveniente. Aquí ya abordaremos más en detalle básicamente el modelo de ejecución. Esto es simplemente como un detalle, digamos, como un segundo nivel de la diapositiva anterior. No me concentraré en eso hoy, excepto por las capacidades de ejecución, que sí las abordaremos, que es parte de este webinar. Bueno, entonces ahora sí hablemos de capacidad de ejecución. Una cosa importante que no les había dicho es, en cualquier momento, si ustedes tienen una pregunta, levanten la mano, activen su micrófono, interrúmpanme, no pasa absolutamente nada. De hecho, sería genial que sucediera, o me pueden escribir por el chat y también podemos estar pendientes de la conversación y nutrirla.
Entonces, pues esto suena muy lógico, ¿no? ¿Qué es la capacidad de ejecución? Pues es la capacidad de ejecutar, ¿cierto? Entonces, lo podemos definir como la habilidad que tiene un negocio para desplegar de una particular forma de trabajar. Es decir, no es hacer por hacer, sino es hacerlo con estilo, tener una forma, un sello, una imprenta en la cual la organización lo hace. Y esa forma en que la organización lo hace, es decir, si me permiten esta expresión, nos vamos a equivocar siempre de la misma manera. Entonces nos vamos a poner de acuerdo en cómo nos vamos a equivocar y nos equivocamos con estilo. Entonces, cuando lo hacemos de una forma que se entiende como algo confiable. Cuando nosotros tenemos capacidad de ejecución, quiere decir que estamos haciendo algo de manera confiable. ¿Qué significa confiable? Que es consistente, que es precisa y que es predecible. Siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Es un poco como cuando ustedes se levantan en la mañana y tienen una rutina. Ya ustedes son confiables. Digamos que de alguna forma la gente sabe cómo ustedes mismos saben qué hacen cada mañana. Algunos se despiertan, lo primero que miran es el celular, otros lo que hacen es levantarse y abrir las ventanas, otros van a la cocina y se preparan un café, otros toman agua, otros van y hacen ejercicio, no lo sé. Pero siempre tenemos una forma de hacer las cosas. Cuando nosotros siempre hacemos las cosas de la misma manera, estamos siendo confiables. Y cuando nosotros en la empresa hacemos las cosas siempre de la misma manera, podemos empezar a decir que tenemos una capacidad de ejecutar. Y volvemos a lo mismo, no es simplemente hacer. Entonces, la capacidad de ejecución representa lo que es capaz de hacer la empresa, no cómo lo hace, no la secuencia de pasos, porque pues esos son los procesos de la organización. Mientras que la capacidad de ejecución es como una proyección hacia futuro, como de qué capacidad tienes de hacer algo, como el potencial, como esa energía que está contenida dentro de la organización y que cuando se libera sabemos cómo se va a liberar. No va a explotar y destruir paso, sino va a ser una energía que va a generar algo positivo interna y externamente. ¿Cómo evidenciamos, digamos, una capacidad de ejecución en las empresas? Entonces, lo primero, ya lo habíamos dicho, ejecuta las actividades en un patrón de comportamiento. Es decir, hay un estilo, hay una forma de hacerlo. La segunda, porque produce los resultados esperados. Es decir, lo que uno espera cuando tú eres capaz de hacer algo es que estás logrando lo que quieres. Puede que tú hagas siempre las cosas de la misma manera, o sea, tienes un patrón de comportamiento como compañía, pero no estás logrando los objetivos, pues estás ejecutando, pero no estás siendo capaz de ejecutarlo. Por otro lado, la organización despliega un conjunto específico de recursos y conocimientos, es decir, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con unos recursos que tenemos claro que necesitamos y unos conocimientos o una expertise, una experiencia que nos permite saber qué recurso y qué conocimiento usar en qué momento del proceso. Por otro lado, procesamos información de manera sistemática, eh, o sea, es decir, que siempre estamos usando la información de la misma manera, porque tenemos informes, porque tenemos sistemas, porque tenemos una forma de entender la información y no es como que cada quien interpreta lo que quiera, esto es al estilo del empleado, sino que realmente lo estamos haciendo de una manera organizada, por decirlo así. Y una de las cosas más importantes y es que la capacidad de ejecución se expresa cuando la empresa está operando en un ambiente que es organizacional y cultural enfocado. Es decir, la empresa culturalmente y en sus procesos, que eso lo vamos a ver más adelante, está enfocada en ejecutar. Miren lo interesante porque al principio de la charla yo les decía, la estrategia es muy importante, el modelo de negocio es importante, pero si esto no lo volvemos a ejecución, no va a pasar nada. Es como cuando tú te sientas con tus familiares en una tarde, digamos, de relajación a cambiar al mundo o a cambiar a tu país. Pues todos somos expertos, todos sabemos qué hay que hacer, todos sabemos qué decisiones debería tomar el presidente y si yo fuera el presidente haría esto y en 5 minutos arreglé todos los problemas de mi nación. Ahora, párate allá
toma las decisiones y hace eso que tú dijiste que ibas a hacer. Ese es el gran problema. Todos tenemos buenas ideas. Yo no conozco a nadie que no tenga buenas ideas. Y yo me siento hablar con alguien y le pido que me dé ideas para mejorar mi negocio y me las va a dar. Pero ¿cuántas de las personas que tienen buenas ideas son capaces de ayudarme a ejecutar eso y, y a lograrlo? Entonces, la capacidad de ejecución es eso, no es, como les digo, no es simplemente hacer, sino hacerlo con una, si quieren pensarlo así, con una metodología o más bien con una lógica para hacerlo, que cada organización tiene que encontrar la manera de hacerlo. Esto no es una ciencia exacta, esto no se logra simplemente aplicando una receta, comprando un libro, leyendo un blog. No, esto es una construcción que se da dentro de la empresa y cada empresa tiene una forma de hacer las cosas. Entonces, empecemos a hablar de qué son esas capacidades de ejecución, ¿cierto? Digamos, qué está por dentro, cómo las podemos entender. Porque de alguna manera, pues todos tenemos la intuición de qué significa, pero miremoslo un poco tratando de organizar. Entonces, la capacidad de ejecución, digamos que tiene tres niveles de capacidades. Lo que llamamos las capacidades organizacionales, las capacidades funcionales y las capacidades distintivas. Esos son los tres tipos de capacidades que tú debes desplegar en tu empresa. Y eso está restringido por unos controles y facilitado por unos incentivos. Los incentivos organizacionales te ayudan a desarrollar las capacidades. Los controles te ayudan a, digamos, como hacerle seguimiento al desarrollo de la capacidad, pero también son una restricción, porque cuando hay un control, pues eso implica que tiene que haber una forma de saber que lo estamos logrando y a nivel organizacional, pues eso se entiende técnicamente como una restricción. Entonces vamos a mirar ahora cada una de ellas y vamos a tratar de entender qué significa cada una. Entonces ahora vamos a entrar en un tercer nivel de análisis de esta ejecución y esas capacidades organizacionales, esas que estaban en la parte de abajo, que eran las primeras que les mostraba, las podemos dividir en cuatro grupos: la cultura, la innovación, la organización y los procesos. Cuando tú logras ser bueno en desarrollar la cultura, en desarrollar la innovación, en desarrollar la organización y desarrollar los procesos, estamos hablando de que tienes capacidades organizacionales. Cuando hablamos digamos, de lo que podríamos llamar las capacidades funcionales, pues es lo que técnicamente llamamos nosotros áreas funcionales. Las operaciones, el talento, el mercadeo, las ventas, las finanzas, la administración, la tecnología, bueno, tantas áreas como tengamos ahí. Y muchas veces nosotros creemos que la capacidad de ejecutar se centra solamente en la capacidad funcional, en ser buenos vendiendo, en ser buenos costeando, en ser buenos administrando el talento, en ser buenos fabricando o prestando el servicio. Pero sí, son importantes, pero son solo una parte. Y si se dan cuenta, digamos, como dentro de este esquema, pues proporcionalmente es más importante la capacidad organizacional. Y por otro lado tenemos la ventaja competitiva, que es lo que llamaríamos la capacidad distintiva. Cuando realmente tú construyes ventaja competitiva, estamos hablando de que tienes una capacidad distintiva. El hacer bien algo, o sea, el innovar, el tener una buena cultura, el administrar bien el talento, en el vender, no te da ventaja competitiva. Te da capacidad, sí, pero no te construye ventaja competitiva. Ya vamos a ver más adelante un poco en detalle cada una de estas. Y obviamente, como les decía, está propiciado por unos incentivos que son transversales a todos estos elementos y restringido de alguna manera o circunscrito a unos controles. Los controles muchas veces son como ese camino, ¿no? Entonces, entre más el control sea estricto, el camino va a ser más estrecho y va a ser más difícil moverse por el camino. Si nosotros tenemos un camino más amplio, digamos, con una visión un poco no ese control, digamos, coercitivo, pues entonces vamos a tener un camino más amplio para que la organización se pueda desarrollar. Entonces vamos a mirar ahora sí un poco cada una de esas capacidades. Entonces hablemos de las capacidades organizacionales, de las primeras. La cultura. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es un comportamiento que es colectivo, es decir, no existe como tal la cultura individual, ¿sí?
La cultura es algo que se construye con otras personas y es emergente. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma no se planea, como que emerge, o sea, la palabra emergencia habla de eso, ¿no? Como que sí, está debajo del agua, pero solamente cuando sale a la superficie es que nos vamos a dar cuenta. Eh, y es bien interesante, es como el cocodrilo que está debajo del agua. Porque no lo veamos no quiere decir que no exista. Solamente cuando él aparece es cuando nos damos cuenta de, 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 de su existencia. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que construye la organización y con qué lo construye? Lo construye con paradigmas, con modelos mentales compartidos, lo construye con imaginarios y con ritos. O sea, esto es como una tribu donde hay ritos, donde hay creencias de cómo se pueden hacer las cosas. Se puede hacer son hábitos, son costumbres, son formas de hacer las cosas, cada cuánto tenemos reuniones, cómo tenemos reuniones, cómo se celebran, digamos, los logros en la empresa, y son creencias y valores que creemos, las cosas en las que creemos o los valores que nosotros compartimos como compañía. Eso es algo muy importante dentro digamos, de esa concepción de la cultura organizacional. Una cultura exitosa requiere un fit entre dos cosas, que aquí también viene otro tema, y es que creemos que la cultura es solamente un tema interno y la cultura son dos elementos. Es integrar lo interno, que es lo que tradicionalmente nosotros llamamos la cultura, que es lo que les decía antes, los ritos, las creencias, todo eso. Y por otro lado, la adaptación externa. Es decir, como yo conjugo lo que está interno, la cultura interna, con las fuerzas competitivas de la organización. Cuando yo logro negociar esas dos cosas y que esas dos cosas se integren y funcionen, porque ¿qué sacamos con que nosotros seamos una empresa muy creativa si estamos en un entorno donde los clientes no quieren productos creativos? Entonces, pues va a ser muy difícil hacer match con el mercado. Entonces, la cultura es una conexión entre esas dos cosas. Cuando logramos conectar eso, tenemos una cultura exitosa. El segundo elemento es la innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de la capacidad que tiene la empresa de desarrollar un nuevo producto, un nuevo proceso, o mejorar un producto, un proceso existente, o combinar esas cosas. Entonces, aquí no hay que confundir la innovación con la creatividad, porque la creatividad es un proceso distinto, es un proceso más de ideación, de generación de ideas, de generación, digamos, de algunas dinámicas organizacionales, pero la innovación es algo mucho más serio. Si tú no tienes un nuevo producto, no tienes un nuevo proceso o no tienes algo que está mejorado, no estás innovando. Y digamos, una definición que me gusta mucho, que digamos es la definición oficial, por decir de alguna manera, de innovación, es que ese producto, ese proceso o esa mejora difiere significativamente, es decir, es muy distinta de lo que había antes. Y adicionalmente yo logré de forma exitosa implementar eso en el mercado o implementarlo en la empresa. Cuando yo hago eso, cuando yo logro crear un producto nuevo, un proceso nuevo, que es muy distinto, que tiene digamos, un diferencial valioso y logro llevarlo al mercado o implementarlo exitosamente en la empresa, realmente ahí estoy hablando de que estoy innovando. Mientras eso no pase, estoy en un proceso, llamémoslo creativo, de prototipado, de ideación, de generación de ideas, pero no estoy realmente haciendo más allá de eso. Hablemos de la organización como una capacidad organizacional. Esto es curioso porque nosotros hablamos la organización de la organización como proceso, de la organización como Estado. ¿Qué es organización? Es la capacidad de ¿qué? De construir un instrumento social. O sea, las empresas son instrumentos sociales, instrumentos que la sociedad tiene una institución social que tiene un propósito. Es decir, esto no es simplemente un capricho de una persona o de sus socios, sino que realmente estamos hablando aquí de algo que la sociedad valora y que tiene un propósito. ¿Cómo se expresa ese propósito? En lograr una misión y alcanzar una visión. Es decir, cumplir un propósito y llegar a un futuro deseado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos combinando recursos, coordinando acciones y retroalimentando desempeños. Es decir, necesitamos tomar
los recursos que yo tengo a disposición, muchos o pocos, siempre serán pocos, y combinarlos de la mejor manera posible. Si yo tengo poco dinero y poco espacio para la tecnología, entonces tengo que tener más gente, ¿cierto? Si trabajo remotamente o si mi producto es digital, pues tengo que combinar con más tecnología y menos, digamos, activos físicos. Coordinar esas acciones es quién hace qué, o sea, esos recursos cómo se combinan y retroalimentar los desempeños, porque si no, pues no va a pasar nada. Y todo eso, como siempre, está restringido. ¿Por qué? Por los valores y por el entorno. Los valores de una empresa siempre he dicho que son como el camino que elegimos y podemos irnos un poquito hacia la orilla, hacia una orilla o hacia la otra, o irnos muy en el centro, o ir en zigzag. Pero mientras no nos salgamos de ese camino, vamos bien. Entre el valor más profundo y mejor diseñado, el camino va a ser más amplio. Si usamos valores estándar, ¿cierto? Donde nuestros valores son los de siempre, trabajo en equipo, honestidad, lo que copia todo el mundo, lo que aparecen en todas las páginas de Internet de las empresas, pues son valores que no son tan profundos y que generan unos caminos muy estrechos para poderse mover. Y obviamente el entorno. No es lo mismo tener una empresa en Silicon Valley que tenerla en Latinoamérica que tenerla en África. El entorno me ayuda a entender y también me restringe como organización. Y un cuarto elemento de estas capacidades organizacionales son los procesos. ¿Y qué son los procesos? Pues es la capacidad que yo tengo, pues como su nombre lo dice, de diseñar, gestionar y optimizar los procesos. Y hay una cosa muy interesante. Yo puedo lograr objetivos funcionales, o sea, los objetivos metas que me he puesto, sin tener un proceso optimizado. Y creo que eso nos pasa, digamos, a todas las pymes. Es decir, nosotros como pequeñas y medianas empresas, incluso las empresas grandes, ni siquiera tenemos mapeados los procesos, no sabemos qué procesos tenemos, o los procesos no reflejan la realidad del negocio, o el proceso va cambiando todos los días y no lo tenemos organizado, pero aún así vendemos, aún así tenemos utilidades. Lo que pasa es que cuando tú tienes ese proceso mucho más organizado, pues tienes una mejor capacidad de construir organización y por eso hay que empresas entre más organizadas crecen más rápido y crecen mejor, ¿cierto? Si vivimos entre el caos, pues no quiere decir que no podamos lograr las cosas, porque ejemplos de empresas que logran sus objetivos sin técnica hay muchas, ¿sí? Pero son más las que se han quebrado. Lo que pasa es que tenemos, o sea, el caso exitoso de la que no tenía nada claro y lo logró, pues salen noticias, salen revistas, los llaman a hacer entrevistas. El caso de la empresa que se quebró porque no sabía para dónde iban y qué quería, los empleados estaban perdidos en la vida, pues eso no sale en noticias, eso es una estadística, pero no la logramos dimensionar adecuadamente. Entonces, digamos que es parte, digamos, de ese proceso de entender. Hablemos ahora de las capacidades funcionales. Aquí, perdón, aquí no me voy a centrar porque es lo que hablamos todo el tiempo. Hay un montón de cursos, webinars, diplomados, especializaciones que nos enseñan a desarrollar la capacidad funcional. Básicamente, ¿qué es? Es integrar un grupo de actividades que cumplen una función específica o básica. Muchas de esas funciones son transversales y que nos ayudan a lograr el propósito de la organización. Entonces, aquí hablamos de las operaciones, hablamos del talento, del mercado y las ventas, de finanzas y contabilidad, de la tecnología entendida como esas decisiones tecnológicas rutinarias, no como la tecnología desde un punto de vista estratégico, ¿cierto? Que en el caso de una startup sí hace parte de una dimensión completamente distinta porque el modelo de negocio y la prestación del servicio o del producto se construye sobre una propuesta de valor de un producto de base tecnológica. Acá nos referimos a la capacidad funcional tecnológica de esas decisiones rutinarias de qué hardware, qué software, cómo se le hace el mantenimiento, cómo se controla la seguridad de la información, etcétera. Y las labores administrativas, digamos esas labores del día a día que nadie quiere hacer, que siempre a nivel administrativo las metemos ahí, todo lo que no cabe en las otras áreas, se las entregamos al área administrativa y en la medida que nos vamos haciendo más grandes y especializando, pues vamos separando esas funciones de la administración y las volvemos un área específica de la compañía. Entonces creo que en esta parte todos entendemos de qué se trata.
Entonces, no, el objetivo de la sesión no es explicar cada una de ellas. Hablemos de las capacidades distintivas. Entonces, recuerden que nosotros teníamos unas capacidades organizacionales, que son la cultura, la innovación, la organización y los procesos, unas capacidades funcionales, que es lo que llamaríamos las áreas funcionales, y ahora hablemos de las más interesantes, que son las capacidades distintivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidades distintivas, estamos hablando, también las podemos llamar capacidades estratégicas, las podemos llamar capacidades nucleares, y es la combinación de dos cosas. La combinación de unos recursos con unas competencias. Cuando nosotros logramos combinar el recurso con la competencia, ahí podemos decir que lo que tenemos es una capacidad. Entonces miremos cuáles son esos dos niveles, digamos, de capacidad. Tenemos un primer nivel, que es lo que se llama la capacidad umbral. ¿Qué quiere decir la capacidad umbral? Pues es eso, ¿no? El umbral es como el mínimo, ¿cierto? Como lo que se espera, como en una escala de 0 a 5 en la universidad sacarse 3. Entonces no perdiste, pero pues tampoco te destacaste. Entonces, en una organización, cuando nosotros hablamos de recursos umbral, es cuando yo como organización tengo los recursos mínimos para operar en el mercado y satisfacer a los clientes. Es decir, el tener lo necesario para satisfacer a los clientes, de ninguna manera está diciendo que estamos haciendo algo extraordinario. Y muchas veces uno escucha a los empresarios decir, por ejemplo, porque tienen un talento humano capacitado, por ejemplo, para hacer sus labores, asumen que eso ya es una ventaja competitiva, cuando no lo es. Porque es que tener un talento capacitado es lo mínimo que tú debes tener para poder cumplir tu propuesta de valor. O cuando dicen, no, es que yo tengo un producto que cumple con los criterios de calidad. Entonces, dicen que porque el producto cumple con esos criterios de calidad, ya tenemos un producto competitivo, y eso tampoco es cierto. Porque es que es lo mínimo que tú le tienes que entregar al cliente. O sea, lo mínimo que tú le tienes que entregar al cliente es un producto que cumple con los criterios que tú le prometiste que le ibas a entregar. Entonces, eso es lo que llamaríamos un recurso umbral. ¿Cuáles son los recursos? Pues el talento humano, la tecnología, el conocimiento, los activos, los recursos físicos también, y los recursos financieros. Ahora, con esos recursos, porque tener los recursos no significa que sepamos usarlos. Eso es como estar en la biblioteca y decir que soy dueño del conocimiento, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder, pero no abro ni un solo libro, ¿cierto? Entonces ahí es cuando viene el otro concepto, que es el de la competencia umbral. El de la competencia umbral es el saber hacer. Técnicamente la definición de competencia es el saber hacer en un contexto. No simplemente saber hacer algo, sino saber en qué contexto yo debo hacer lo que sé. Entonces, la competencia umbral es lo que me permite a mí saber hacer algo que me permite tener el desempeño normal o el desempeño que se espera, que eso se expresa en un proceso, en una actividad, en una tarea. Entonces, miren lo interesante, porque muchas empresas y la mayoría de empresarios creen que el hacer bien su producto o prestar bien su servicio es una ventaja competitiva, cuando a duras penas es una capacidad umbral. Es lo mínimo que el mercado espera de ti. Y cuando tú como compañía logras eso, o sea, tienes esa capacidad umbral, aquí lo que estamos diciendo es que tú estás atendiendo los factores críticos de éxito de tu negocio. Es decir, si tú eres bueno entregando lo mínimo y suministrando o operando con los recursos mínimos, lo que estás haciendo es siendo bueno atendiendo los factores críticos de éxito de tu negocio. ¿Qué es un factor crítico de éxito? Es lo aquellos aspectos de tu negocio a los cuales tú les debes prestar atención, porque si no les prestas atención, te van a garantizar el fracaso. Eso es una cosa bien interesante, porque se llama factores críticos de éxito, pero no quiere decir que te garanticen el éxito. Lo que quiere decir es que si no les prestas atención, te garantizan el fracaso, pero no necesariamente te garantizan el éxito. Te garantizan que al menos estás cumpliendo con lo mínimo que el mercado está esperando de ti.
Ahora bien, hablemos de la interesante, que son las capacidades realmente distintivas, estratégicas, nucleares, las que realmente a mí me ayudan a construir o a obtener una ventaja competitiva. Entonces, ahí hablamos de la combinación de unos recursos y unas competencias. Ya no son recursos umbral, sino lo que llamamos recursos únicos, que son recursos adicionales o complementarios que me apalancan la ventaja competitiva y que son difíciles de imitar o obtener. Es decir, no es simplemente tener un talento humano capacitado, sino es, por ejemplo, tener un talento humano que tiene unos conocimientos y tiene una experiencia que es superior, que, es, que pasa por encima de las expectativas del cliente, que pasa por encima del promedio de la industria y que realmente es muy difícil que la competencia pueda lograr esos mismos conocimientos o los pueda obtener. Es decir, nosotros los vemos en muchos negocios. Es decir, ¿quién en este momento, por ejemplo, puede montar una fábrica de microchips? ¿Quién puede montarle un negocio a eso? Tú puedes comprar las máquinas para fabricar las obleas sobre las cuales se fabrican los microchips. Puedes contratar ingenieros, puedes lograr exenciones fiscales en algún país que te las dé para montar y generar empleo. Puedes montar la fábrica más tecnológica y más moderna, pero te falta algo que es muy difícil de obtener, que es el conocimiento de cómo fabricar un chip y cómo desarrollarlo. Entonces, puedes tener todo el dinero, pero no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, lo que pasa con las marcas de lujo, las marcas de moda de lujo. Tú puedes hacer las mejores campañas de publicidad, pagar para estar en las mejores pasarelas, contratar a los mejores diseñadores, pero tú no vas a poder tener el reconocimiento de marca y de exclusividad que tienen estas grandes marcas de lujo. Es muy difícil construir eso. ¿Por qué? Porque realmente esos sí son recursos que te ayudan a construir una ventaja competitiva. Por otro lado, yo puedo tener, volvemos a lo mismo, tengo todos los recursos, tengo todo eso, pero necesito tener la competencia, necesito saber hacer eso. ¿Mm? Es decir, bueno, ¿y ahora qué hago con las obleas del microchip? ¿O ahora qué hago con esta fábrica tan moderna? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé desde qué países están ustedes, pero por lo menos desde Colombia, ¿qué pasa? Somos orgullosamente cafetero y en muchos cafés tú ves las máquinas italianas para preparar el capuchino, el expreso, el americano. Y cuando tú vas a pedir un café, en la mayoría, les puedo decir que en el 90% de los cafés, los empleados no saben preparar café. El empresario paga 1.000 hasta 2.000 dólares por una máquina de estas, importadas desde Italia, pero los empleados no saben cómo usarla, no saben cómo manejarla. Ese es un excelente ejemplo de tener un recurso, pero no tener ni idea cómo usarlo. Hay empresas que tienen una base de clientes enorme y los tratan mal. Entonces el cliente se va, empiezan a perder clientes. ¿Por qué? Porque tienen algo muy valioso que es difícil de lograr, que es una gran base de clientes, y los pierden a una velocidad increíble y llegan otras personas con una propuesta de valor más concreta, de pronto no tienen tantos recursos, pero son desafiantes porque saben hacer algo distinto al, a la empresa dominante del mercado. Lo vemos en el sector de las fintech, como por ejemplo Nubank se está llevando por delante a todos los bancos de América Latina. Técnicamente es el banco más grande de América Latina. No tiene oficinas, no tiene un gran call center donde te van a dar un montón de excusas. Tienen es una plataforma muy bien hecha. Porque realmente el Nubank, si ustedes me preguntan a mí, no te está ofreciendo a nivel, digamos, algo distinto a lo que ofrecen los demás bancos y las demás fintech. Es decir, es una cuenta de ahorros, es una tarjeta de crédito, es algo básico. Es decir, no, en esa parte ellos no están luchando ni están peleando. Ellos están luchando es en facilitarte la vida, en entregarte un producto que sea fácil de consumir. Y eso sí te genera una ventaja competitiva, porque una vez tú te vas del banco y te vas para uno de estos neobancos o estas fintech, no vuelves y perdiste algo muy valioso
valioso que era tener millones de clientes, ¿de qué te sirvió tener millones de clientes si no lo pudiste, no lo aprovechaste? Entonces, cuando tú realmente tienes recursos únicos y tienes competencias nucleares, lo que haces es construir una ventaja competitiva. Y ahí esa es una capacidad distintiva de la organización. Entonces, miren que esto no se trata simplemente de saber vender, de saber fabricar o de saber costear. La ejecución es muchísimo más que eso. Es más complejo, no complicado, ojo, no hay que confundir esos dos conceptos. Es más complejo en el sentido de que es algo más rico, más sustancioso, más profundo. Y nosotros como empresa se nos olvida que, que eso es importante, que hay que trabajar en todas las aristas del negocio y que hay que desarrollarlas. Ahora uno puede decir, no, pero esto es mucho trabajo, esto hay muchísimo por hacer. Sí, pero finalmente las empresas son procesos de largo plazo. Es decir, tú no construyes una empresa para que dure un año, ni para que dure 6 meses o para que dure 2 años. Yo creo que nadie que tiene una empresa está pensando en que la empresa va a morir en 3 años. Estamos pensando en un proyecto de largo plazo y esto es algo que se construye en el largo plazo. Entonces, como dice el dicho, sin pausa, pero sin prisa. Los incentivos, entonces, todo eso está restringido por unos incentivos y unos controles. Los incentivos, pues lo podemos hablar desde las recompensas intrínsecas, o sea, qué incentiva a la compañía a lograr las cosas o a los empleados, a los que hacen parte, a los clientes, a los proveedores, pues el deseo de logro, de autonomía, el tener un propósito, el superarse, y son los incentivos más fuertes, y es en los que menos trabajamos, los que menos nos interesan como empresa. Por lo general, las empresas nos enfocamos en las recompensas extrínsecas, las que están por fuera del individuo. Entonces, ¿cómo le doy reconocimiento? ¿Cómo le hago retroalimentación? ¿Qué ascensos les doy? ¿Qué premios le doy? ¿Qué capacitación le doy? ¿Qué dinero le doy? Esa combinación de salario monetario y salario emocional, que son al final recompensas extrínsecas, o sea, es algo que siempre está por fuera del individuo. Y el incentivo más grande en una compañía es poder desarrollar esas recompensas intrínsecas, esas que nacen dentro de la persona, ese deseo de logro, de superarse, de tener autonomía, de sentir que es capaz de lograr cosas, que es capaz de superar sus limitaciones, sus miedos. Ese es el incentivo más grande que tiene una compañía y que tristemente pues ahí no trabajamos mucho en eso. Y por otro lado, para ir cerrando, tenemos el control. Pero yo tengo una idea y es que el control es una ilusión. Nosotros creemos que controlamos, ¿sí? Es como cuando tú estás en una reunión con tus empleados y estás en una reunión virtual y pues la gente no prende la cámara porque esté conectado, no quiere decir que te está escuchando, ni siquiera que está procesando, y que tenga la cámara prendida y que te esté viendo a los ojos, no quiere decir que realmente está escuchando, que está haciendo parte de la sesión, de esa reunión, porque más te demoras tú en dar la vuelta en que la gente realmente actúe como quiere actuar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es menos control y más retroalimentación. Y aquí hay un principio del pensamiento sistémico que a mí me gusta mucho y por eso la imagen que acompaña esta diapositiva es una neurona. Y es esa idea del sistema autopoyético, es decir, es una célula. Y ustedes saben que las células se crean a sí mismas. Es decir, las células no son independientes, pero se crean a sí mismas. Es decir, se autoorganizan, de alguna forma definen sus propias reglas, se autolimitan, dicen qué tan grandes o qué tan pequeñas son, se autogeneran, es decir, ellas mismas se mutan. Si llegó, digamos, si llegó su momento de morir, ellas tienen el mecanismo para regenerarse y son autoperpetuantes, es decir, como que logran sobrevivir. Muere una, pero como que su historia sigue. Porque, por ejemplo, nosotros en este momento, ¿cuántas células nuestras han muerto en un minuto? Pero no dejamos de ser quienes somos porque logramos tener identidad. Qué bonito cuando una empresa es capaz de hacerlo, un equipo de trabajo es hacerlo por sí mismo. Es decir, no es que la organización necesita tener un supervisor, necesita tener un jefe, necesita tener a alguien que esté vigilándote porque es que si no te controlo, no significa no tener controles, ojo. Se trata es de que yo como organización no me impongo, no
no dejo que algo externo imponga el control, sino yo, por ejemplo, como equipo de trabajo defino cómo me voy a controlar. Y eso es lo más interesante. Cuando el equipo de trabajo tiene alto desempeño y es capaz de definir sus propias reglas, de definir cuáles son sus límites, cuáles son sus funciones, cómo logra sus objetivos, que pueda ser capaz incluso de plantear sus propios objetivos, que sea capaz de encontrar sus propios recursos. Entonces, ese es un control, eso es control. Lo que pasa es que es una forma de autocontrol. Y aquí, cuando hablamos de un sistema autopoyético, hablamos de un sistema que se crea a sí mismo, que el mismo sistema se crea, el mismo no necesita algo externo, que en un equipo de trabajo es el jefe, es el supervisor, es el coordinador, alguien que no está trabajando en el equipo, pero que ayuda a generar. Y aquí una de las cosas más interesantes es que autonomía no es independencia. Yo puedo ser autónomo, pero no soy independiente, hago parte de un sistema mucho más grande que es la organización. Entonces, como reflexión final, y atando esto que decíamos al principio de la presentación, miren, la estrategia se expresa en el modelo de negocio. O sea, esa cosa grande que yo quiero, la expreso en un modelo de negocio y el modelo de negocio se hace realidad en la ejecución. Si nosotros lo miramos, digamos, un poco ya como buscando el significado, podemos decir que lo que tenemos es un patrón de comportamiento. La estrategia realmente es un patrón de comportamiento. Hay muchas, este no es un webinar sobre estrategia, que de hecho lo hicimos hace algunas semanas y lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. La estrategia es un patrón de comportamiento en el cual yo me permito comportarme de cierta manera para crear, entregar y capturar valor de los clientes, pero esa forma como yo creo, entrego y capturo valor es consistente, precisa y predecible, que es el resumen de lo que es una capacidad de ejecución, que es hacerlo de una forma confiable. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que hago de una forma confiable? No hacer cosas, sino crear, entregar y capturar valor del cliente de una forma organizada. Cuando yo logro eso, sí puedo decir que soy una empresa capaz de ejecutar, que soy una empresa consistente que logró alinear esos tres elementos, la estrategia, el modelo de negocio y el modelo de ejecución para lograr los objetivos que la organización se ha planteado. Con esa reflexión terminamos el webinar. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues ni más faltaba. Estamos atentos a cualquier comentario que ustedes tengan. Acá ustedes pueden ver un código QR y nosotros los invitamos a nuestra comunidad en WhatsApp. Es una comunidad en donde compartimos todos los días noticias, seleccionamos noticias del ecosistema que pueden ser interesantes para los emprendedores, para los empresarios, para incubadoras y aceleradoras. Las compartimos todos los días de lunes a viernes. Si ustedes están interesados en ser parte de ese grupo, sería genial. No mandamos spam, no son esos grupos donde se mandan un montón de mensajes y que nos damos cuenta hay 200 mensajes sin leer. No, realmente es un mensaje de noticias. Y por otro lado, tenemos un canal en WhatsApp de eventos y convocatorias. Nosotros mapeamos eventos y convocatorias en toda Latinoamérica, eventos de todo tipo que son interesantes para los emprendedores, para los empresarios. Ya tenemos una base de este año de más de 1000 eventos. Si ustedes entran ahí, ahí hacemos una selección y diariamente mandamos 5 eventos que consideramos que son relevantes contarles diariamente. Y también ahí está el enlace a la base de datos completa donde van a poder ver todos los eventos, convocatorias, eventos presenciales, virtuales en toda Latinoamérica, en España y en Estados Unidos, eventos que están enfocados para el público, para los emprendedores latinos en Estados Unidos. Entonces, con eso terminamos el webinar. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues como les decía, estamos abiertos. Si no, muchísimas gracias por conectarse. Agradecemos muchísimo por haber dispuesto este espacio. No es fácil, ¿cierto? Porque pues es el final de la jornada laboral, estamos cansados todo el día. Entonces, realmente créanme que valoramos mucho y apreciamos muchísimo el que ustedes se hayan conectado. Muchísimas gracias por eso.
Y si de pronto conocen a alguien que le puede interesar este tema y no logró estar el día de hoy, ya mañana tendremos el webinar en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y un abrazo a todos y espero que nos volvamos a encontrar en el próximo webinar de la punta del iceberg, más o menos en unas 4 semanas. Un abrazo a Muchas todos gracias, y Frank. Gracias, gracias. gracias. Súper el webinar. Muy chévere, de verdad. Aclara muchas cosas. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial, me alegra. Bueno, que estén muy bien. Chao. Gracias.